¿Qué pasaría si te dijera que la Biblia guarda un secreto que desafía la lógica de nuestra historia? Un secreto tan inquietante que durante siglos fue silenciado, reinterpretado o simplemente ignorado. Un secreto sobre seres que no eran solo humanos, sino gigantes. Seres que, según el Génesis, nacieron de la unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Estos seres misteriosos recibieron un nombre: Nefilim. Para algunos son solo metáforas antiguas. Para otros representan una corrupción espiritual tan profunda que obligó a Dios a intervenir con el diluvio. Pero hay una tercera perspectiva, aún más controvertida. ¿Y si los Nefilim no fueran solo híbridos espirituales? ¿Y si llevaran en sí la marca de algo mucho más avanzado, algo que no provenía de la tierra? A lo largo de la historia, encontramos ecos de esta narrativa en culturas que nunca tuvieron contacto entre sí. Los sumerios hablando de los Anunnaki, los griegos describiendo a los titanes, los nórdicos narrando las hazañas de los gigantes de hielo. Pueblos separados por océanos, pero unidos por un mismo recuerdo: la existencia de gigantes en la tierra. ¿Coincidencia o testimonio de una misma realidad olvidada? Y aquí está la pregunta que lo cambia todo. ¿Fueron los Nefilim solo el resultado de la caída de los ángeles, o estamos ante una conexión con seres que vinieron de las estrellas? Una verdad enterrada bajo capas de teología, mitología y conspiración, pero que poco a poco está siendo revelada. Hoy seguiremos las huellas de estos gigantes bíblicos. Exploraremos los libros prohibidos que describen su origen, analizaremos culturas antiguas que refuerzan su memoria y finalmente nos sumergiremos en la teoría más inquietante, la de que los Nefilim podrían ser híbridos creados con una tecnología más allá de nuestra comprensión. Pero cuidado, cuanto más avancemos en esta investigación, más te darás cuenta de que estamos tocando verdades que muchos preferirían mantener ocultas. Si los Nefilim fueron reales, hijos de ángeles o de seres venidos del cielo, entonces las Escrituras podrían estar dándonos una pista de lo que realmente ocurrió al inicio de la humanidad. La pregunta es: ¿estamos preparados para enfrentar esa revelación? Quédate conmigo hasta el final de este video, porque descubrirás conexiones que podrían transformar tu visión de la historia humana e incluso de la fe. Y al final quiero saber tu opinión. ¿Eran los Nefilim hijos de ángeles caídos o mensajeros de otros mundos confundidos con dioses? Planteamos la pregunta que intriga a estudiosos, religiosos e incluso ufólogos. ¿Quiénes eran estos misteriosos gigantes que la Biblia menciona de manera casi enigmática? Para responder, debemos regresar a las páginas más antiguas de las Escrituras, al libro del Génesis, capítulo 6. Allí leemos: cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, y tomaron como esposas a todas las que quisieron. Había en aquellos días gigantes en la tierra, y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres, y de ellas nacieron hijos. Estos fueron los valientes de la antigüedad, hombres de renombre. Este breve pasaje ha abierto la puerta a siglos de debate. ¿Quiénes son los hijos de Dios? La tradición judía más antigua asegura que eran ángeles caídos, seres celestiales que abandonaron su lugar para unirse a mujeres humanas. Esta unión prohibida habría generado híbridos de fuerza y estatura descomunales, los Nefilim. Sin embargo, la interpretación no es unánime. Muchos teólogos sostienen otra visión: que los hijos de Dios eran en realidad descendientes de la línea piadosa de Set, y que su unión con las descendientes de Caín corrompió a la humanidad.
Esta lectura busca evitar la idea de ángeles encarnados, pero enfrenta un problema. Si solo eran humanos, ¿cómo explicar la aparición de gigantes en la tierra? El propio nombre Nefilim es revelador. En hebreo puede significar caídos o los que hacen caer. Algunos estudiosos dicen que se refiere a la caída de los ángeles, otros al poder opresivo de estos gigantes sobre los hombres. Sea cual sea su origen, el término lleva la marca de algo fuera de lo común, algo que no encaja en el curso natural de la humanidad. Y un detalle aún más inquietante, el texto no dice que los Nefilim aparecieron solo antes del diluvio. Afirma que también después había gigantes en la tierra. Esto sugiere que su presencia no fue un evento aislado, sino una amenaza persistente que atravesó generaciones. Si los Nefilim realmente existieron, no estamos hablando solo de metáforas o leyendas. Estamos ante un capítulo olvidado de la historia humana. Pero la gran pregunta es, ¿qué tipo de evidencias podemos encontrar más allá de estas pocas líneas del Génesis? No te vayas. En los próximos minutos examinaremos cómo estos gigantes reaparecen en otros libros de la Biblia y hasta en culturas que nunca tuvieron contacto con Israel. El misterio de los Nefilim apenas comienza. En el capítulo anterior vimos cómo el Génesis abre la puerta al enigma de los Nefilim, pero el misterio no termina ahí. En otros libros de la Biblia, los gigantes resurgen, trayendo miedo, batallas y la sensación de que Israel no enfrentaba solo a enemigos humanos, sino a algo más allá de la comprensión natural. Un ejemplo notable está en el libro de Números, capítulo 13, cuando Moisés envía a 12 espías para explorar la tierra de Canaán. Su informe es impactante. Allí vimos a los gigantes, hijos de Anac, descendientes de los gigantes, y éramos, a nuestros propios ojos, como langostas, y así también éramos a los ojos de ellos. La comparación es perturbadora. Hombres comunes sintiéndose como insectos ante seres colosales. Esto muestra no solo una estatura inusual, sino también la aura de intimidación que los descendientes de estos gigantes llevaban consigo. Y no termina ahí. En Deuteronomio encontramos la mención de Og, rey de Basán, cuya cama de hierro medía casi 4 metros de largo. Un detalle: este registro no parece simbólico, sino histórico, como si quisiera marcar en la memoria de Israel un hecho extraordinario. Siglos más tarde aparece la figura más conocida de todas, Goliat de Gat, el guerrero filisteo que David derrotó con una honda. Muchos ven a Goliat como uno de los últimos ecos de la estirpe de los gigantes, descendiente de los anaquitas y los refaitas. Y un dato curioso: Goliat no estaba solo. La Biblia menciona a sus hermanos, también guerreros de gran estatura. Pero los registros no se limitan a la tradición hebrea. Pueblos que nunca tuvieron contacto con Israel también conservaron recuerdos de gigantes. Los sumerios hablaban de los Anunnaki, dioses o seres que descendieron del cielo y gobernaron sobre los hombres. Los griegos registraron a los titanes, colosos que desafiaron al propio Olimpo. Entre los mayas e incas hay leyendas sobre seres gigantes que ayudaron a construir las primeras estructuras de piedra, obras que aún hoy desafían nuestra ingeniería. ¿Coincidencia? ¿O todas estas culturas están describiendo, con nombres diferentes, una misma realidad? Si los gigantes aparecen en la Biblia, en la mitología griega, en los registros sumerios y en las tradiciones indígenas, la pregunta inevitable es: ¿quién está diciendo la verdad? Y más aún, ¿qué intentó ocultar la historia oficial? En los próximos minutos abriremos uno de los libros más misteriosos jamás escritos, un texto prohibido que describe con detalle la caída de los ángeles y la creación de los gigantes. Prepárate, porque ahora entraremos al libro de Enoc.
En el capítulo anterior, vimos que las escrituras y hasta culturas paganas preservaron la memoria de los gigantes. Pero hay un texto antiguo, considerado tan peligroso, que fue excluido del canon bíblico oficial. Un libro que habla abiertamente de ángeles que descendieron a la tierra, enseñaron secretos prohibidos a la humanidad y engendraron una raza de gigantes que trajo caos al mundo. Ese libro es conocido como el libro de Enoc. Enoc no era un hombre común. El Génesis dice que caminó con Dios y fue llevado sin experimentar la muerte. Es precisamente este hombre quien habría registrado con detalle la rebelión de un grupo de ángeles conocidos como los vigilantes. Según el relato, abandonaron su morada celestial, descendiendo al monte Hermón, y allí hicieron un pacto, tomar esposas humanas. El texto describe cómo estos ángeles enseñaron a los hombres artes ocultas, metalurgia para forjar armas, astrología para manipular el tiempo, hechicería e incluso prácticas de encantamiento. Conocimientos que, para los antiguos, eran un poder excesivo para manos humanas. De esta unión nacieron los Nefilim, gigantes que no solo dominaban por su fuerza, sino también por un apetito insaciable. Los pasajes más oscuros del libro de Enoc hablan de gigantes que devoraban cosechas enteras, rebaños, y cuando no quedaba nada más, comenzaron a devorar carne humana. La tierra, corrompida y ensangrentada, clamaba por justicia. Es en este punto donde surge la condena divina. El relato apócrifo afirma que Dios ordenó que los arcángeles ataran a los vigilantes y los arrojaran a abismos de tinieblas, mientras que los gigantes, sus hijos híbridos, serían exterminados por el diluvio. La narrativa da un nuevo significado al cataclismo universal, no solo un juicio moral, sino un acto de purificación contra una corrupción genética y espiritual que amenazaba a toda la creación. Pero hay un detalle que no puede ignorarse. El libro de Enoc sugiere que los espíritus de estos gigantes, al morir, no desaparecieron. Se convirtieron en entidades errantes, lo que hoy conocemos como espíritus malignos o demonios. En otras palabras, el mal no fue solo físico, sino espiritual, y tal vez aún esté activo en el mundo. Si el diluvio fue realmente una operación para erradicar a los Nefilim de la tierra, surge una pregunta inevitable. ¿Cómo explicar que, después del diluvio, los gigantes continuaran apareciendo en los registros bíblicos? ¿Acaso algunos sobrevivieron? ¿O es la historia más compleja de lo que imaginamos? En el próximo capítulo, investigaremos el diluvio desde una nueva perspectiva. No solo como un castigo divino, sino como el mayor intento de erradicación de los gigantes en la tierra. Y tal vez descubras que la narrativa de Noé esconde un secreto mucho más oscuro de lo que te enseñaron en la escuela bíblica. Imagina una tierra donde la violencia no era solo humana, sino sobrehumana, donde gigantes recorrían las llanuras, devastando cosechas y reduciendo ciudades enteras a ruinas, donde la corrupción no se limitaba al corazón de los hombres, sino que corría en la sangre de seres híbridos, nacidos de la unión entre ángeles caídos y mujeres. Ese es el escenario que describe el libro de Enoc, y que la Biblia confirma al decir: la tierra estaba corrompida ante los ojos de Dios y llena de violencia. En este contexto surge la figura de Noé. A diferencia de todos a su alrededor, las Escrituras lo describen como hombre íntegro en sus generaciones. Esta expresión, a menudo ignorada, podría esconder un detalle inquietante. Noé y su linaje estaban libres de la contaminación genética que se había extendido por la humanidad.
Si esto es cierto, entonces el diluvio no fue solo un juicio moral contra los pecadores, sino una operación quirúrgica para preservar la pureza de la creación original. El relato bíblico es claro. Dios ordena construir el arca, anuncia el juicio y las aguas comienzan a caer. Pero al poner el texto bíblico junto al libro de Enoc, emerge una nueva capa de interpretación. El diluvio no fue solo un desastre natural, sino la ejecución de una sentencia. Los gigantes debían ser exterminados, los vigilantes aprisionados, y el mundo debía reiniciarse a partir de una sola familia. La escena adquiere contornos aún más dramáticos cuando recordamos lo que estaba en juego. No solo la supervivencia humana, sino la propia promesa mesiánica. Si el linaje se corrompía, la llegada del Salvador nunca ocurriría. En otras palabras, el diluvio puede verse como la mayor guerra espiritual jamás registrada. Una batalla no solo contra pecados humanos, sino contra una distorsión cósmica que amenazaba todo el plan de Dios. Pero aquí surge una pregunta perturbadora. Si el diluvio realmente eliminó a los gigantes, ¿por qué encontramos menciones de Nefilim después de este evento? En el libro de Números, por ejemplo, los espías enviados por Moisés informan haber visto gigantes en Canaán. Más tarde, David enfrentaría a Goliat, otro gigante. Esto nos lleva a una pregunta inevitable. ¿Sobrevivieron algunos al cataclismo o la corrupción angelical se repitió tras el descenso de las aguas? El diluvio parece haber sido el mayor intento de erradicación de los Nefilim, pero su presencia en el mundo postdiluviano revela un misterio aún no resuelto. La pregunta ahora es, ¿cómo reaparecieron los gigantes y por qué? En próximos minutos exploraremos el enigma de la supervivencia de los gigantes tras el diluvio, investigando los relatos bíblicos y apócrifos que describen la continuidad de esta linaje oscura. ¿Qué pasaría si Israel, el pueblo elegido, no solo estuviera conquistando tierras, sino enfrentándose a gigantes descendientes de ángeles caídos? Esa es la pregunta que surge al sumergirnos en las narrativas del Antiguo Testamento. El escenario de Canaán no era solo de ciudades fortificadas, sino de seres de estatura y fuerza descomunales, herederos de un linaje que el diluvio debería haber eliminado. Cuando Moisés envía espías para explorar la tierra prometida, el informe que traen es aterrador. Allí vimos a los gigantes, hijos de Anak, descendientes de los Nefilim. Esta simple frase abre una profunda herida teológica. ¿Cómo podrían existir tras el cataclismo global? ¿Estaríamos ante una nueva corrupción angelical o ante sobrevivientes ocultos que preservaron su linaje? Entre los relatos más intrigantes está el de Og, rey de Basán. La Biblia describe su cama de hierro con dimensiones colosales, casi 4 metros de largo. El detalle es desconcertante. ¿Por qué el texto bíblico se molestaría en registrar la medida exacta de su cama? Tal vez como prueba histórica de que Israel enfrentaba, de hecho, enemigos sobrehumanos. Y no podemos olvidar a Goliat, el gigante que cayó ante la honda de David. Pero la historia va más allá del duelo épico. Las Escrituras mencionan que Goliat tenía hermanos, otros guerreros igualmente colosales. Esto sugiere que no era un caso aislado, sino parte de un linaje sobreviviente que resistía silenciosamente, disperso entre las naciones vecinas de Israel. Aquí es donde el propósito divino toma una nueva luz. Muchos se preguntan por qué Dios ordenó la destrucción total de ciertos pueblos en Canaán. Leídos superficialmente, estos textos parecen crueles. Pero si entendemos que estas naciones podrían llevar el ADN de los Nefilim, el panorama cambia por completo. No era un genocidio humano, era una purificación cósmica, un esfuerzo por preservar la tierra de la contaminación espiritual y genética que amenazaba la promesa mesiánica. Israel, por lo tanto, no solo luchaba por territorio, sino por algo mayor, la preservación de la línea pura por la cual vendría el Redentor.
Sus batallas eran físicas y espirituales al mismo tiempo, libradas contra guerreros que portaban la herencia maldita de ángeles rebeldes. Pero surge una pregunta aún más perturbadora. Si los relatos bíblicos son claros sobre la existencia de estos gigantes, ¿cómo explicar que culturas alrededor del mundo, sin contacto entre sí, también preserven memorias de seres colosales? En el próximo capítulo cruzaremos la frontera de la teología hacia el misterio universal, explorando los registros de gigantes en mitologías antiguas y leyendas globales, y cómo podrían estar conectados a algo mucho mayor de lo que imaginamos. ¿Y si la Biblia no estuviera sola? ¿Y si la memoria de los gigantes estuviera registrada en casi todas las civilizaciones del mundo como una cicatriz compartida por la humanidad? La narrativa bíblica habla de los Nefilim, pero cuando miramos más allá de las escrituras, el eco es ensordecedor. Pueblos separados por océanos, montañas y milenios que nunca tuvieron contacto entre sí, guardan en sus mitos el recuerdo de gigantes que caminaron sobre la tierra. ¿Coincidencia o prueba de un legado universal? En la antigua Sumeria, cuna de la civilización, los registros hablan de los Anunnaki, dioses que descendieron del cielo e interactuaron con los hombres, trayendo conocimiento y también descendencia híbrida. Sus representaciones muestran figuras inmensas, casi siempre desproporcionadas respecto a los humanos a su alrededor. Estaríamos ante otro nombre para los mismos seres que la Biblia llama hijos de Dios. En la mitología griega, los titanes y los gigantes aparecen como hijos de divinidades primordiales, librando batallas contra los dioses del Olimpo. Eran retratados como colosales, rebeldes y violentos, una descripción que resuena extrañamente con la rebelión de los ángeles caídos y sus descendientes. Entre los nórdicos tenemos a los Jotun, gigantes caóticos que habitaban regiones heladas y constantemente enfrentaban a los dioses Aesir. La similitud con las narrativas bíblicas es sorprendente. Seres descomunales, poderosos, que representan el caos contra el orden divino. Incluso en las Américas, las culturas indígenas preservan historias de gigantes. Los nativos norteamericanos hablan de seres colosales de piel clara y cabellos rojos, que habitaban cuevas y fueron derrotados por sus ancestros. En Perú, los cronistas españoles registraron leyendas locales de gigantes que llegaron por el mar y devastaron aldeas. Este mosaico de leyendas apunta a algo inquietante. ¿Cómo pueblos tan distantes llegaron a narrativas tan similares? La explicación tradicional es que se trata de mitos universales, fruto de la imaginación humana. Pero, ¿puede la imaginación sola explicar la uniformidad de estos relatos? ¿O todos preservaban fragmentos de una memoria ancestral real? Una época en que los gigantes caminaron sobre la tierra. ¿Y si estas memorias de gigantes no fueran solo recuerdos, sino también pistas de una conexión aún más audaz? ¿Que estos seres podrían no tener un origen solo celestial, sino tal vez extraterrestre? En el próximo capítulo cruzaremos esa línea delicada, explorando las teorías que relacionan a los Nefilim con civilizaciones avanzadas y hasta con visitantes de otros mundos. Prepárate para el punto más polémico de esta investigación. ¿Y si los hijos de Dios, descritos en Génesis, no fueran ángeles caídos en el sentido tradicional, sino visitantes de otro mundo, confundidos por los antiguos como seres divinos? Esta hipótesis, impactante para muchos, propone una visión que une teología, arqueología y ufología. La llamada teoría de los dioses astronautas sugiere que las civilizaciones antiguas interpretaron como divinos a aquellos que poseían tecnología y conocimiento mucho más allá de la comprensión humana. Los vigilantes, descritos en el libro de Enoc, podrían verse bajo esta luz,
seres que enseñaron astrología, metalurgia, medicina y otras artes avanzadas. Para la humanidad primitiva, esto equivaldría a magia o poder divino. Algunos teóricos van más allá, proponiendo la posibilidad de manipulación genética. La unión entre estos visitantes y mujeres humanas habría creado un linaje híbrido, los Nefilim, seres con fuerza, estatura y capacidades cognitivas superiores. ¿Podría ser esta la explicación para los relatos bíblicos de gigantes que desafiaban a los hombres comunes? El vínculo entre los Nefilim y civilizaciones avanzadas antiguas también llama la atención. Estructuras megalíticas, alineaciones astronómicas precisas y tecnologías de construcción sofisticadas en lugares como Mesopotamia, Egipto y América del Sur podrían ser indicios de que algún conocimiento extraordinario fue transmitido por seres que no pertenecían a este mundo. Si aceptamos esta perspectiva, los textos bíblicos dejan de ser solo relatos espirituales o simbólicos y se convierten en registros de contactos históricos con seres no humanos, interpretados como divinos por las culturas antiguas. Una visión que transforma radicalmente la comprensión de la historia humana y los orígenes del conocimiento. Pero si todo esto es cierto, ¿dónde están las pruebas físicas de estos seres y de su intervención en la Tierra? Mantente atento, porque en el próximo capítulo exploraremos los vestigios arqueológicos, estructuras y artefactos que podrían haber sobrevivido hasta hoy, ofreciendo pistas concretas sobre la existencia de los Nefilim. ¿Y si los gigantes de la Biblia no fueran solo leyendas, sino que dejaron huellas concretas de su existencia? Al cruzar textos antiguos, arqueología prohibida y registros olvidados, algunos vestigios comienzan a surgir, desafiando cualquier explicación convencional. Entre los relatos más enigmáticos están los huesos gigantes encontrados en diversas partes del mundo. Excavaciones antiguas en Mesopotamia, India y hasta en América del Norte reportaron esqueletos de tamaños colosales, a menudo ignorados o excluidos de publicaciones oficiales. Algunos miden más de 3 metros de altura, confirmando lo que los textos bíblicos ya afirmaban. Seres de fuerza y estatura descomunales caminaron sobre la tierra. Otro tipo de evidencia aparece en las construcciones megalíticas que desafían la ingeniería de la época. Piedras que pesan decenas de toneladas fueron transportadas y erguidas con una precisión impresionante, como se ve en las pirámides de Giza, las ruinas de Sacsayhuamán en Perú o los zigurats de Mesopotamia. Muchos estudiosos se preguntan, ¿cómo pueblos primitivos sin tecnología avanzada lograron tal hazaña? La hipótesis de los Nefilim sugiere que seres con fuerza sobrehumana o conocimiento avanzado ayudaron a estas civilizaciones. Además, antiguos manuscritos e inscripciones detallan armas, herramientas y conocimientos médicos que parecen imposibles para la época. El libro de Enoc, por ejemplo, describe técnicas de metalurgia, astronomía y manipulación de minerales que, si se interpretan literalmente, indican acceso a saberes más allá de la comprensión humana. Incluso en la tradición oral, las leyendas de gigantes persisten. Pueblos indígenas en las Américas, tribus africanas y hasta comunidades europeas hablan de seres que desaparecieron misteriosamente, dejando solo ruinas, cuevas y huellas inmensas, vestigios que se repiten de manera inquietante en continentes separados. Estas evidencias, fósiles, ruinas, textos antiguos y tradiciones orales, forman un mosaico perturbador. No estamos solo ante historias o metáforas, sino ante un legado físico y cultural que los Nefilim podrían haber dejado en el mundo. Si estos vestigios realmente existieron y fueron sistemáticamente borrados o ignorados, la pregunta se impone:
¿Cuál era el verdadero propósito de estos gigantes en la Tierra y qué secretos llevaban que la humanidad aún no está lista para comprender? En el próximo capítulo abordaremos la cuestión más controvertida de todas: la conexión entre los Nefilim, las profecías bíblicas y el impacto que estas linajes podrían haber tenido hasta nuestros días. Prepárate para descubrimientos que desafían la historia oficial. Jesús dejó una profecía inquietante. Como fue en los días de Noé, así será también la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24. Pero, ¿qué significa esto realmente? Estaremos a punto de presenciar algo mucho más grande de lo que imaginamos, una repetición de los tiempos antiguos, cuando los Nefilim caminaron sobre la tierra. Al estudiar la escatología bíblica, se percibe que la advertencia de Cristo no es solo espiritual, sino profundamente histórica. En los días de Noé, la humanidad estaba corrompida, con hibridismo, conocimientos prohibidos e influencias angélicas que transgredían el orden divino. Hoy, algunos teóricos sugieren que el escenario se repite no necesariamente con gigantes físicos, sino con híbridos de influencia, manipulación genética y contacto con fuerzas que desafían la comprensión humana. Tecnologías modernas, como la ingeniería genética, el transhumanismo y la exploración de inteligencia artificial, están expandiendo los límites de lo posible. El paralelo con el pasado es inquietante. Los mismos conocimientos que los vigilantes enseñaron reaparecen ahora, transformados por la ciencia y las manos humanas. La pregunta es: ¿estamos preparados para lidiar con el poder que puede surgir de estas creaciones? Además, la ufología moderna y los relatos de encuentros con seres no humanos sugieren que la interacción con entidades de otros mundos aún podría estar en curso. Lo que cambia es la forma. Los gigantes de hoy no se miden en metros, sino en influencia, tecnología y poder, moldeando sociedades y controlando recursos de maneras que la mayoría ni siquiera percibe. Esta perspectiva nos obliga a reconsiderar la profecía de Cristo. Tal vez el fin de los tiempos no sea solo espiritual, sino una repetición parcial del caos que precedió al diluvio, con híbridos, conocimientos prohibidos y seres de otra naturaleza actuando en secreto. Pero si realmente estamos reviviendo los días de Noé, con los mismos elementos de corrupción y poder fuera del control humano, ¿qué nos espera en el horizonte de la historia? Quédate conmigo hasta el final, porque la revelación que viene ahora podría cambiar por completo tu visión sobre toda la historia humana, conectando a los Nefilim con el mundo actual y el futuro, que tal vez ya se está desarrollando ante nuestros ojos. Tras recorrer milenios de historia, textos bíblicos y apócrifos, mitologías antiguas y teorías modernas, surge la pregunta final: ¿quiénes fueron realmente los Nefilim y qué legado dejaron para la humanidad? A lo largo de estos capítulos, vimos que estos gigantes no eran solo leyendas, sino figuras que atravesaron culturas y continentes. Desde los vigilantes de Enoc hasta Goliat y los descendientes de Anak, su presencia marcó la tierra con fuerza física, conocimiento prohibido y manipulación genética. Y, si aceptamos la hipótesis extraterrestre, podrían haber sido visitantes de otros mundos, confundidos con dioses, dejando huellas que aún desafían a arqueólogos y estudiosos. El diluvio fue un intento divino de corregir la corrupción, pero no erradicó por completo este linaje. Sus memorias y vestigios permanecieron, resonando en ruinas megalíticas, huesos gigantes y leyendas en todo el planeta. Hoy, estas influencias podrían no manifestarse en estatura, sino en poder, tecnología y manipulación del conocimiento humano, sugiriendo que la batalla espiritual y genética iniciada en los tiempos antiguos continúa en formas modernas.
La profecía de Jesús nos recuerda que el fin de los tiempos será como los días de Noé, una advertencia de que la humanidad podría estar frente a desafíos que superan nuestra comprensión, involucrando fuerzas que operan más allá de la dimensión visible. Si los Nefilim representan esa fusión entre lo divino, lo humano y lo desconocido, entonces entender su historia es más que curiosidad. Es comprender la propia dinámica de la creación y la destrucción en la tierra. Los gigantes caminaron entre nosotros, dejaron huellas y transformaron la historia. Pero la pregunta que permanece es inquietante. ¿Estará el ciclo de los Nefilim a punto de reiniciarse, ahora de una forma aún más intensa e invisible? Si quieres seguir desentrañando los secretos prohibidos de la historia humana, explorar misterios que la arqueología oficial no revela y entender cómo lo antiguo y lo moderno se entrelazan, suscríbete, activa las notificaciones y mantente atento a los próximos videos. Porque la verdad que pocos conocen está mucho más cerca de lo que imaginas.